En los confines más remotos del Pacífico Norte, donde el hielo perpetuo abraza volcanes humeantes, existe un grito que ha resonado durante milenios. Kamchatka no es simplemente un territorio, es un pulso salvaje. Un corazón que late al ritmo primitivo de la naturaleza sin domesticar. Aquí, en esta península de pesadilla y belleza extrema, las temperaturas descienden hasta los 40 grados bajo cero. Y aún así, la vida prospera con ferocidad descomunal. Los osos pardos no son meros habitantes. Son los guardianes de un reino donde cada respiración es una batalla. Donde el alimento escasea y solo los más poderosos heredan el derecho de existir. Este grito primordial que emerge de las entrañas de Kamchatka no es sonido de debilidad, sino el rugido de supervivencia. El llamado ancestral que une a cada criatura en una danza mortal de depredación y supervivencia. Es aquí donde los gigantes caminan sobre hielo eterno, donde el tiempo se detiene y la naturaleza reina absoluta, sin apologías, sin piedad. Bienvenido al reino donde los mundos colisionan. En el extremo oriental de Rusia, donde el Pacífico Norte embiste contra acantilados de basalto, existe un territorio que durante décadas permaneció vedado al mundo como un secreto custodiado por las sombras de la Guerra Fría. Kamchatka no es simplemente una península, es un fantasma geográfico que emerge del mapa con la fuerza de una verdad olvidada. Aquí, en esta tierra donde los volcanes aún respiran fuego y los glaciares tiemblan bajo el peso de los siglos, la naturaleza ha escrito su propia epopeya sin testigos humanos. Los osos gigantes que deambulan por estos territorios vírgenes son más que depredadores, son guardianes de un mundo que permaneció intacto mientras la humanidad se debatía en conflictos lejanos. Durante generaciones, Kamchatka estuvo prohibida, transformada en fortaleza militar, donde la fauna salvaje reinaba sin interferencia. Hoy, cuando los hielos retroceden y los secretos se desvanecen, descubrimos que esta península no fue olvidada por casualidad, fue preservada por destino. Los amantes de la vida salvaje sienten la obsesión magnética de un lugar donde el tiempo se mueve diferente, donde cada criatura representa la última frontera del planeta salvaje. Bienvenido a Salvaje 360, donde la naturaleza bruta se despliega ante tus ojos sin filtros ni artificio alguno. Aquí no hay guiones ensayados, ni dramatizaciones innecesarias. Solo la pura verdad de un mundo donde cada gesto es supervivencia, cada movimiento una cuestión de vida o muerte. Desde las tundras heladas hasta los volcanes humeantes, nos sumergimos en territorios donde los depredadores reinan absolutos y la belleza convive inseparablemente con el peligro. Cada fotograma capturado, cada comportamiento documentado, es un testimonio del equilibrio precario que sostiene a los reinos salvajes de nuestro planeta. Eres ahora testigo de historias jamás contadas de animales extraordinarios, de batallas épicas por territorio y alimento, de adaptaciones que desafían toda imaginación. Este es más que un documental, es una ventana abierta al corazón palpitante de la naturaleza. Antes de adentrarnos en este reino de depredadores legendarios, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Dale like, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un segundo de esta aventura épica. Desde hace milenios, una pregunta ha resonado en las montañas nevadas de Kamchatka, susurrada por los vientos árticos que desgarran estas tierras remotas. ¿Cuál es la bestia más poderosa de estos reinos helados? La respuesta no es sencilla, pero existe una criatura que encarna la majestad absoluta de este territorio salvaje. El oso pardo de Kamchatka
colosal y formidable, reina supremo sobre estas tierras donde la supervivencia es una lucha cotidiana contra fuerzas titánicas, con un peso que puede alcanzar los 700 kilogramos. Estos gigantes son arquitectos del ecosistema, moldeadores de ríos y bosques, guardianes de un mundo donde la muerte acecha en cada sombra. Pero su imperio no es incuestionado. En las profundidades glaciales y en las montañas escarpadas, otras criaturas desafían su dominio. Los lobos grises, cazadores estratégicos que colaboran en manadas, las águilas doradas, reinas del cielo que descienden como rayos letales, los tigres siberianos, fantasmas de poder que surgen de las brumas. Hoy desvelaremos la respuesta a través de historias de supervivencia extrema, enfrentamientos donde solo la inteligencia, la fuerza y la adaptación determinan quién realmente reina en Kamchatka. Kamchatka emerge del océano como una pesadilla geológica, una península donde la tierra misma respira fuego. Aquí, 29 volcanes activos transforman el horizonte en un caldero de ceniza y azufre, recordándole a cada habitante, desde el insecto más pequeño hasta el oso pardo más formidable, que viven en los dominios de fuerzas primordiales. Los picos nevados de Kliuchevskaya coexisten con géiseres que hirviendo expulsan vapor desde las entrañas del planeta, creando un paisaje donde la muerte acecha en silencio bajo la corteza. Rodeada por océanos salvajes y cordilleras infranqueables, esta isla continental de 1.250 kilómetros permanece aislada, prácticamente virgen. Ningún ferrocarril la atraviesa, ninguna carretera la une al resto de Rusia. Aquí, la naturaleza no comparte su reino, lo defiende con erupción, tormenta y hielo eterno. Este es el escenario donde solo los más fuertes subsisten, donde cada respiración es una victoria, donde la geografía misma ha dictado las reglas de una supervivencia sin tregua. En las entrañas de Kamchatka, 29 volcanes emergen como titanes de fuego, esculpiendo con lava y ceniza el destino de quienes habitan estas tierras salvajes. Cada erupción, cada temblor sísmico redibuja el mapa de la supervivencia para los depredadores que reinan aquí. Los osos gigantes no son simples espectadores de este drama geológico, son actores íntimos de una sinfonía milenaria donde el fuego es el director invisible. Estos colosos de roca ardiente transforman valles fértiles en cementerios de ceniza, crean oasis geotérmicos donde la vida germina incluso bajo el hielo y determinan las rutas migratorias de salmones que alimentarán a bestias de 2 toneladas. Las fuentes termales calentadas por magma ancestral se convierten en comedores naturales, donde el oso pardo busca sustento durante los meses más crudos. La geología no es mero decorado, es el arquitecto fundamental que escriba la historia de supervivencia, una página volcánica a la vez, tallada en piedra fundida y respaldada por millones de años de fiereza incomparable. Cuando el otoño se retira de Kamchatka, la muerte llega vestida de hielo. Las temperaturas descienden a 40 grisito, transformando el aire en un puñal invisible que congela los pulmones con cada respiración. Durante 6 meses, la oscuridad total envuelve esta tierra de fuego y hielo, donde el sol es apenas un recuerdo olvidado. Los lagos se convierten en esculturas de cristal impenetrable, las montañas desaparecen en neblinas blancas que devoran cualquier esperanza de orientación. Aquí, en este infierno blanco, la supervivencia no es un lujo, es un milagro cotidiano, un acto de rebelión contra la propia naturaleza. Los depredadores más feroces, los osos más gigantes, enfrentan noches infinitas donde el termómetro se burla de toda lógica biológica. Sus cuerpos, armados por millones de años de evolución, se preparan para esta batalla épica. Cada respiración es una victoria. Cada latido del corazón, un desafío directo al invierno asesino que domina estas latitudes extremas. Cuando el verano incendia los glaciares de Kamchatka, un fenómeno ancestral despierta en las profundidades del Océano Pacífico. Millones de salmones, impulsados por un instinto grabado en sus genes hace milenios, inician su travesía épica hacia las aguas dulces. Estos peces no son simples criaturas, son mensajeros de supervivencia, portadores de una misión que trasciende su propia existencia. Remontan cascadas imposibles, desafían corrientes letales y sacrifican su propia carne para alcanzar los ríos de Kamchatka. Cada salto es un acto de fe, cada herida una medalla de honor, pero su verdadera importancia yace más allá de su determinación. Son el pulso vital que alimenta toda la cadena depredadora. Los osos gigantes aguardan en las orillas, los águilas rasgadoras surcan el cielo y los bosques enteros dependen de este regalo anual de proteína pura. Sin estos salmones plateados,
el reino de Kamchatka colapsaría. Son el hilo dorado que teje la supervivencia de una tierra brava donde solo los más fuertes persisten. En las primeras luces del alba, cuando la niebla aún envuelve los valles de Kamchatka como un sudario ancestral, 4 titanes emergen de las sombras. El oso pardo gigante, monarca indiscutible de estas tierras, rasguña el suelo con garras que desgarran la realidad misma. Sus ojos ámbar escrutadores revelan una inteligencia primitiva, calculadora, casi melancólica. Junto a él, el lobo ártico merodea con un movimiento sinuoso, sus fauces susurrando historias de cacerías que trascienden la supervivencia. Arriba, entre cimas rocosas, el águila dorada desciende en espiral hipnótica, sus garras extendidas como instrumentos de una orquesta de depredación. Y en los matorrales, silencioso como una sombra que respira, el lince siberiano acecha con paciencia milenaria. Estos no son simples animales, son arquetipos de poder, conflicto y drama. En sus encuentros escritos por la naturaleza, la vida se redefine cada instante. Aquí, en este reino de hielo y fuego, los protagonistas se asoman en las entrañas de Kamchatka, donde la tierra tiembla bajo el peso de los inviernos implacables. Existe una criatura que desafía los límites de lo posible. El oso pardo gigante no es simplemente un animal, es la encarnación viva de un mito ancestral, un monarca cuyo reino se extiende más allá de lo visible. Con 700 kilogramos de músculo y determinación, estos colosos caminan como si portaran el alma del bosque primigenio. Sus garras, afiladas como dagas de 15 centímetros, no son solo instrumentos de supervivencia, sino símbolos del poder absoluto que ejercen sobre cada rincón de esta tierra salvaje. Cada paso que trazan redibuja la geografía del miedo. Cada respiración resuena como una declaración de soberanía. Los demás depredadores reconocen su autoridad sin necesidad de confrontación. El simple aroma de su presencia impone una política de poder que ningún otro animal se atreve a desafiar. En Kamchatka, el oso pardo no solo existe, redefine la naturaleza misma de lo que significa ser el rey. En las inmensidades nevadas de Kamchatka, donde el silencio es apenas un suspiro entre las montañas, opera una inteligencia que desafía toda soledad. Los lobos árticos no cazan como individuos desesperados, son arquitectos del acecho, estrategas que tejen trampas invisibles alrededor de sus presas. Cada miembro de la manada conoce su rol con precisión ensordecedora. Uno acosa mientras otros rodean. Uno cansa mientras los demás esperan el momento exacto. Esta coordinación no es instinto ciego, sino cálculo puro. Comunicación silenciosa de hojadas y movimientos que revelan una inteligencia colectiva formidable. Donde el oso domina por fuerza bruta y tamaño intimidante, el lobo triunfa mediante la astucia coordinada. Sus aullidos rasgan la noche, no como lamentos, sino como órdenes, como la sinfonía de una inteligencia superior organizándose para la supervivencia. En esta región de depredadores legendarios, los lobos demuestran que el verdadero poder reside en la unidad estratégica, transformándose en rivales temibles incluso para aquellos gigantes que reinan sobre estas tierras salvajes. En las alturas donde el aire se vuelve cortante y las nubes se disipan como fantasmas, reina un soberano alado, cuya sombra es advertencia suficiente. El águila dorada de Kamchatka emerge como una sinfonía de poder y precisión. Sus alas, extendidas a 5 metros, barren el cielo con la autoridad de quien conoce cada corriente térmica, cada geografía invisible del viento. Desde sus ojos, dotados de una visión 8 veces superior a la humana, no existe escondite en la tundra. A velocidades de 320 kilómetros por hora en sus inmersiones letales, se lanza hacia su presa con una determinación que desafía las leyes del movimiento. Para los depredadores terrestres que dominan el suelo con garras y colmillos, siempre existe un vigilante en las nubes, una presencia que transforma el cielo en un territorio de constante vigilancia. Esta águila no es únicamente una cazadora, es la guardiana silenciosa del ecosistema kamchatiano, quien equilibra el destino de incontables vidas con el batir de sus poderosas alas. En este reino de fuego y hielo, donde la supervivencia es una batalla diaria, el águila dorada permanece como símbolo indiscutible de soberanía aérea. En las profundidades del bosque boreal de Kamchatka, donde el silencio es casi religioso, acecha un maestro de la invisibilidad. El lince siberiano es pequeño pero letal, un felino perfeccionado por millones de años de evolución en climas implacables. Sus patas anchas, cubiertas de pelaje denso, funcionan como raquetas de nieve, permitiéndole deslizarse sobre superficies donde sus presas se hunden. Con orejas puntiagudas que detectan el más leve
leve susurro de movimiento bajo la nieve. Este cazador silencioso practica una paciencia sobrenatural, esperando horas inmóvil antes de desatar una explosión de precisión letal. Su técnica es una lección magistral en economía del movimiento. Cada salto calculado, cada respiración controlada, cada gesto pensado como un ajedrez mortal contra liebres y roedores. En el reino helado del norte, donde el error es sinónimo de inanición, el lince siberiano representa la perfección depredadora adaptada a las nieves eternas. Un asesino que ha convertido el silencio en su arma más devastadora. En los próximos minutos cruzaremos los umbrales de una tierra donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza dicta sus leyes inmutables. Kamchatka nos abre sus puertas como un libro antiguo escrito en sangre, hielo y supervivencia. Aquí, bajo cielos que abrazan en verano y congelan en invierno, presenciaremos rivalidades épicas tejidas en cada encuentro, donde osos colosales de más de 600 kilos reclaman su imperio con la precisión letal de depredadores ancestrales. Seremos testigos de alianzas inesperadas forjadas por la necesidad, de traiciones familiares que desgarran el orden jerárquico, de milagros de supervivencia que desafían toda lógica biológica. Este es el reino donde solamente los más fuertes, aquellos cuya inteligencia supera su tamaño, cuya adaptabilidad transcurre como agua entre grietas, prevalecen. Cada segundo cuenta, cada decisión resuena como un acorde fatal. Prepárate para adentrarte en un drama sin guión, donde la naturaleza es directora, juez y verdugo, y donde cada respiración palpita con la certeza de que aquí, en Kamchatka, solo existen los vencedores y los olvidados. En las entrañas de Kamchatka existe una ley más antigua que cualquier frontera trazada por el hombre, el código invisible del territorio. Cada depredador, cada superviviente que respira en estas tierras boscosas y glaciares, nace conociendo los límites no escritos que rigen su existencia. Los osos pardos no invaden impunemente el dominio de sus congéneres. Los lobos respetan las líneas de caza marcadas con orina y advertencias silenciosas. Los linces patrullan su reino con la precisión de guardianes ancestrales. Este no es un acuerdo negociado, sino una jerarquía forjada en sangre, en encuentros brutales que han esculpido durante milenios el mapa invisible de poder y supervivencia. Comprender este código es descifrar el pulso mismo de Kamchatka, la sinfonía silenciosa que mantiene en equilibrio precario a depredadores y presas, fuertes y débiles. Sin él, la región entera colapsaría en el caos. Con él, prospera un orden salvaje donde cada criatura conoce su lugar, su límite, su propósito. En el umbral del despertar primaveral, la osa brujo emerge de las profundidades de su guarida, con 2 cachorros de 1 año pegados a sus costillas, todavía torpes, todavía vulnerables. Cada respiración de la madre es un cálculo de supervivencia. Sus instintos, afilados por generaciones de depredadores y hambruna, dictan cada movimiento en este teatro despiadado de Kamchatka. Los cachorros, herederos de su ferocidad, aún desconocen las reglas del reino donde habitan. La osa brujo avanza entre la nieve que se derrite, sus garras excavando en tierra blanda, buscando las raíces que rompen el ayuno invernal de 3 meses. Pero el acecho constante de rivales machos adultos transforma cada salida en una carrera contra la muerte. Ella es guardiana, cazadora, estratega. Sus 2 crías son su legado y su carga más pesada. En esta estación de renacimiento, donde el bosque se retuerce bajo el caos del cambio, la osa brujo enseña la lección más antigua. Solo los astutos, solo los fuertes, solo los desesperados sobreviven bajo el cielo de fuego del norte ruso. Bajo el pelaje grueso que cubre cada superficie corporal, late la verdadera arquitectura del dominio. 700 kilogramos de masa muscular se contraen y expanden en una sinfonía de poder brutalmente eficiente. Los músculos de la espalda, gruesos como troncos de alerce, permiten que el oso levante su cuerpo entero sobre las patas traseras, con una facilidad que desafía toda lógica biológica. Cada fibra muscular está entretejida con una densidad ósea extrema, creando un armazón que absorbe impactos capaces de destruir rocas. Las garras, impulsadas por músculos del antebrazo de hierro forjado, perforan la tierra como dagas, y aquella mandíbula, sostenida por tendones monumentales, genera una presión de 1200 psi, suficiente para desgarrar el acero vivo de un salmón. No es solo fuerza bruta, es ingeniería evolutiva perfeccionada durante milenios. Cada kilogramo de músculo, una respuesta calculada a la implacable demanda del Ártico. El gigante de Kamchatka no camina, fluye. Cada movimiento es precisión destilada en devastación controlada. Cuando un oso pardo de Kamchatka se alza sobre sus patas traseras, la tierra parece
parece encogerse bajo su peso. 3 metros de músculo, hueso y poder ancestral desafían el cielo. Estas extremidades no son simples apéndices de locomoción, sino armas forjadas en millones de años de evolución, capaces de fracturar el cráneo de cualquier rival con un único golpe. Cada zarpazo contiene la fuerza de una tonelada concentrada en garras de 15 centímetros. Pero la verdadera maestría de estas armas se revela en la intimidad del bosque, donde una madre osa educa a sus crías en el arte ancestral del combate. Con paciencia feroz, demuestra cómo levantarse, cómo calcular la distancia, cómo convertir el cuerpo entero en un péndulo de destrucción. Las crías imitan cada movimiento, practicando contra árboles, aprendiendo que la supervivencia depende de dominar estas extensiones mortales. En Kamchatka, las patas traseras no son símbolos de agresión, son la lección de vida escrita en sangre y territorio, la herencia que toda nueva generación debe comprender para prosperar en este reino de depredadores. En las vastas tundras de Kamchatka, donde el viento helado barre las montañas nevadas, existe un poder sensorial que desafía toda comprensión humana. El oso pardo posee un olfato tan extraordinario que puede rastrear una ballena muerta a 30 kilómetros de distancia, detectando moléculas invisibles que flotan en la atmósfera como mensajeros silenciosos del destino. Esta brújula olfativa no es un simple lujo biológico, sino la herramienta más sofisticada de su supervivencia en este reino implacable del norte. Cada inhalación es una lectura del mundo, el peligro aproximándose, el alimento esperando en la lejanía, una pareja potencial llamando desde valles distantes. Sus fosas nasales, amplias y sensibles, captan incluso el rastro del miedo que emanan sus presas, esa esencia molecular que tiembla entre hierba y roca. En el silencio ártico, donde la vista muchas veces fracase, donde los oídos se pierden en el eco del viento, es el olfato quien gobierna cada decisión, cada movimiento, cada instinto que mantiene vivo a este coloso de la naturaleza. Es su verdadera vista en la oscuridad, en las profundidades del bosque de Kamchatka, donde los árboles se alzan como centinelas milenarios. La madre osa traza las fronteras de su imperio con precisión ancestral. Sus garras, armas de poder supremo, rasguñan la corteza dejando cicatrices olfativas que hablan un lenguaje antiguo. Este territorio es mío. Las glándulas odoríferas de sus patas segregan una firma química inimitable, un grito silencioso que viaja por el viento advirtiendo a cualquier rival del peligro que acecha. Sus cachorros observan cada movimiento, cada arañazo deliberado, aprendiendo que la supervivencia no es un derecho, sino una conquista. En este reino implacable, el territorio es el latido del corazón de la existencia. Sin él, no hay alimento, no hay refugio, no hay futuro. La osa no defiende solo un espacio de tierra, protege la línea entre la vida y la muerte. Sus crías heredarán esta verdad grabada en cada fibra de su ser. Aquí, en Kamchatka, gobernar significa marcar, marcar significa sobrevivir. En el corazón del río, dos titanes de músculos y cicatrices convergen. Sus siluetas se alzan contra la espuma plateada del agua, cada una representando años de combates ganados, territorios defendidos, jerarquías impuestas. El oso macho dominante ya controla estas aguas, sus salmones, su rey, pero el joven retador no ha viajado cientos de kilómetros para marcharse vencido. Lo que sucede en los próximos minutos determinará quién alimentará su voracidad durante toda la estación. Sus rugidos resuenan como truenos antiguos, vibraciones que sacuden el aire mismo. Se lanzan con una violencia primitiva, garras chocan contra músculos blindados, mandíbulas buscan el cuello. Cada golpe es un poema escrito en sangre. No hay tregua, no hay misericordia, solo instinto puro, la ley inquebrantable que rige estos reinos salvajes. El más fuerte no solo sobrevive, sino que domina. Cuando la batalla finaliza, el vencedor regresa a su río sagrado, renovado en su poder, confirmado en su supremacía. En las aguas heladas de Kamchatka, donde el poder se mide en garras y determinación, dos colosos se enfrentan bajo el peso ancestral de sus instintos. No es una batalla de impulsos ciegos, sino un ballet de estrategia primordial, donde cada movimiento obedece a un código milenario grabado en sus genes. El oso dominante erige su mole colosal, multiplicando su tamaño con movimientos laterales que desafían la gravedad de la tierra. Sus gruñidos emergen como truenos subterráneos, vibraciones que atraviesan el aire y penetran hasta los huesos del rival, anunciando el calibre de su fuerza. Las orejas se cierran, los músculos se tensan, los ojos permanecen inmóviles, piedras de ámbar que no parpadean, que no ceden. En este ritual de dominación, la victoria pertenece al que mantiene la compostura, al que sostiene la mirada sin pestañear, transformando su corpulencia
en una fortaleza de voluntad. Kamchatka entiende este lenguaje antiguo. Aquí la supremacía no se grita, se encarna. En el corazón del río Kamchatka, donde las aguas heladas rugen contra las piedras ancestrales, dos titanes se encuentran en una encrucijada de supervivencia. Las garras del oso pardo se alzan como dagas de hueso y queratina, cada una capaz de desgarrar la corteza de los árboles milenarios. Cuando la competencia por el salmón explosiona en violencia pura, el protocolo de dominio se desmorona instantáneamente. Los rugidos reverberan a través de los kilómetros de taiga helada, ecos primordiales que hacen temblar la tierra bajo sus patas. La sangre tiñe las espumas blancas del río. Los golpes de zarpa contra zarpa generan impactos sísmicos. En estos momentos de confrontación absoluta, ningún acuerdo territorial importa, solo perviven los instintos más crudos, la necesidad de alimentarse, de dominar, de existir un día más. Los combatientes, exhaustos tras semanas cazando, luchan con la ferocidad de criaturas que comprenden que cada victoria es la diferencia entre la abundancia del invierno y la inanición. Kamchatka presencia entonces el teatro más brutal de la naturaleza. El macho dominante emerge de las aguas turbias del río, su pelaje oscuro chorreando torrentes de sangre que tiñen el curso en carmesí. La victoria es suya. Sus garras han rasgado el flanco del rival. Sus mandíbulas han cerrado con precisión letal. Ahora deambula por este territorio como soberano indiscutible, con derechos exclusivos sobre los salmones que desoban en estas corrientes primordiales. Sus músculos tiemblan, no de cansancio, sino de la adrenalina que aún corre por sus venas. Pero en el corazón salvaje de Kamchatka, donde el frío extremo y los depredadores acechan en cada sombra, una herida profunda es más que una cicatriz. Es una sentencia de muerte. Las bacterias del agua helada colonizarán la lesión. La infección se propagará silenciosamente y en pocos días el campeón que hoy domina estas orillas podría convertirse en carroña. La naturaleza no celebra victorias, simplemente cuenta los días que quedan. Cuando el verano toca su apogeo en Kamchatka, los osos pardos entran en una fase que trasciende el simple acto de comer, la hiperfagia, un frenesí meticulosamente orquestado por la naturaleza. Durante estas semanas cruciales, cada oso se convierte en una máquina de supervivencia sin piedad, consumiendo hasta 40 kilogramos diarios de salmón, bayas y raíces. No es glotonería desenfrenada, sino matemática pura de la evolución. Cada gramo acumulado representa un seguro de vida contra los meses de hibernación que aguardan. Sus mandíbulas trabajan incansables. Sus garras excavan con precisión quirúrgica en los lechos de los ríos. Sus cuerpos se transforman en depósitos ambulantes de energía. Este ciclo brutal y efímero delinea el destino de toda una especie, donde la diferencia entre saciedad e inanición se mide en kilos de grasa subcutánea. En las cataratas de Kronotsky y Osernaya, los osos libran una batalla silenciosa contra el reloj. Acumular reservas energéticas con la urgencia de quien sabe que el invierno, implacable, llegará inexorablemente. La hiperfagia no es capricho, es el latido del bosque mismo. Cuando millones de salmones remontan los ríos de Kamchatka, transforman sus aguas en arterias de vida pulsante. Los osos, dotados de un instinto ancestral irresistible, convergen hacia estas corrientes como piratas atraídos por el oro. No es un acto de azar, sino una coreografía evolutiva perfectamente orquestada durante milenios. En las cascadas y remansos, donde el agua brama contra las rocas, se despliega una batalla silenciosa por supremacía. Los machos dominantes reclaman los mejores territorios, sus enormes cuerpos bloqueando estratégicamente los pasos donde los salmones luchan por avanzar. Las hembras, más ágiles, ejecutan movimientos de precisión quirúrgica, atrapando peces con una destreza que desafía su tamaño. Aquí no hay empatía ni tregua, solo hambre, instinto y la urgencia de acumular calorías antes del invierno. En estos momentos de abundancia extrema, la verdadera naturaleza de Kamchatka se revela sin filtros. Un reino donde la supervivencia se mide en kilogramos de carne, donde cada salmón capturado es una moneda de cambio entre la vida y la muerte. En las aguas cristalinas de Kamchatka, cada oso es un cazador solitario que escribe su propia leyenda de supervivencia. Algunos se lanzan al agua con precisión quirúrgica, calculando cada movimiento como maestros del combate acuático. Otros
pacientes como estatuas milenarias, espían desde las rocas grises esperando el momento exacto para atacar. Estas técnicas no nacen del instinto ciego, sino de un aprendizaje implacable transmitido a través de generaciones. La madre osa, guardiana ancestral de secretos milenarios, guía a sus cachorros en cada movimiento, enseñándoles dónde posicionar las garras, cómo leer el flujo del río, cuándo acelerar y cuándo aguardar en silencio mortal. Cada salmón capturado es una lección, cada fracaso una herida que endurece su determinación. Durante semanas, los jóvenes observan obsesivamente, repitiendo patrones hasta convertirlos en instinto puro. Así, año tras año, la sabiduría cazadora del norte persiste intacta, grabada en músculos y memoria, transformando a estos gigantes en depredadores prácticamente imbatibles en su reino salvaje. En las aguas cristalinas de Kamchatka, el salmón no es meramente alimento, es una obra maestra de supervivencia que los osos han aprendido a descifrar en milisegundos. Cuando miles de peces remontan las corrientes, los depredadores más astutos reconocen instantáneamente el salmón perfecto, el que llevará dentro de sí la promesa de la vida futura. Una hembra preñada es un tesoro irreplicable. Su carne alberga nutrientes concentrados, vitaminas esenciales y proteínas que ningún otro pez puede igualar. Los machos, exhaustos por sus batallas territoriales, son descartados con desdén por los osos experimentados. Un grizzly de 30 años examina el cardumen con precisión quirúrgica, sus sentidos refinados por décadas de depredación selectiva. Su nariz detecta feromonas específicas, sus ojos penetran las capas de agua buscando el destello del abdomen hinchado. En menos de un segundo, la decisión está tomada. Entre docenas de peces mediocres que nadan alrededor, solo uno merece el esfuerzo de la captura. Este es el ballet ancestral de la selección natural en Kamchatka, donde la supervivencia pertenece a quienes comprenden que la verdadera riqueza no reside en la cantidad, sino en la calidad de la presa elegida. Contrario a toda suposición que hemos albergado durante siglos, estos titanes de Kamchatka revelan una verdad inquietante. No son bestias solitarias condenadas al aislamiento. En los ríos rebosantes de salmón, donde la abundancia desafía la escasez, emergen sociedades ocultas, regidas por códigos invisibles. Un oso dominante ocupa la cascada más generosa, no por violencia, sino por una jerarquía silenciosa que todos respetan. A su alrededor, otros gigantes mantienen distancias precisas, como bailarines en un ballet ancestral, compartiendo el festín sin confrontación. Esta tolerancia de proximidad, tan inesperada en depredadores supremos, expone una inteligencia social sofisticada. Intercambian miradas que sellan pactos tácitos, se reconocen entre sí, recordando encuentros previos. En las aguas espumosas de Kamchatka, la competencia no siempre busca sangre, a veces simplemente busca armonía. Observar esta convivencia es presenciar la complejidad psicológica de criaturas que desafían nuestras propias categorías de civilización. En las entrañas de Kamchatka, donde la nieve perpetua abraza los valles, existe una verdad brutal que desafía toda ternura. Una madre osa no ama con suavidad, sino con la ferocidad de 1000 tempestades. Sus cachorros, vulnerables y torpes en este reino despiadado, despiertan en ella una furia defensiva tan absoluta que aniquila sin titubeos cualquier amenaza percibida. Cuando los lobos acechan desde las sombras del bosque o cuando rivales osos se aproximan hambrientos, ella se alza como una fortaleza de músculo y colmillos, transformando su cuerpo en un escudo impenetrable. Sus rugidos retumban a través de los valles como advertencias cósmicas, ecos que helan la sangre de cualquier depredador que ose desafiar su autoridad maternal. No hay estrategia en su defensa, solo instinto primario: proteger, atacar, destruir. Cada golpe de sus garras es una declaración de guerra contra la muerte misma. En Kamchatka, el amor materno del oso no es poesía romántica, es pura supervivencia llevada a su expresión más letal, donde la ternura y la violencia se fusionan en un acto de preservación absoluta. Con la llegada del otoño, los cachorros de oso pardo comprenden una verdad primordial: el tiempo se agota. Mientras sus madres rastrean el último salmón en los ríos helados, ellos devoran con urgencia ancestral, acumulando grasa bajo su piel como un tesoro de supervivencia. Cada bocado es una apuesta contra el invierno venenoso que se aproxima. No duermen aún, pero sus cuerpos entran en un cálculo despiadado: almacenar suficiente energía
prepara para permanecer en la guarida durante 6 meses de oscuridad absoluta. La hibernación no es sueño ordinario, es un pacto metabólico con la naturaleza. Dentro de sus cuerpos, el corazón desacelera, la respiración se vuelve casi imperceptible y cada órgano funciona en mínimos vitales, como un fuego que arde lentamente para no consumir su combustible. Los cachorros, pegados al calor materno en la penumbra de la cueva, dependen completamente de esa grasa acumulada. Una sola oportunidad, un solo invierno fallido, y la joven generación de Kamchatka no despertará en primavera. Bajo las entrañas de la tierra, donde el frío extremo no penetra, la madre osa excava con precisión ancestral su fortaleza de supervivencia. Las garras que desgarran salmones se transforman en arquitecto, removiendo piedra y tierra con determinación primaria. Elige refugios bajo formaciones rocosas o cuevas naturales, espacios donde la temperatura se mantiene obstinadamente por encima del punto de congelación, un santuario térmico en el corazón del invierno siberiano. En esta matriz de oscuridad absoluta, donde ningún rayo de luz traspasa, los cachorros recién nacidos permanecerán durante meses, envueltos en el calor materno y la protección impenetrable de las rocas. Esta guarida no es mera coincidencia geográfica, es ingeniería de supervivencia, calculada por millones de años de evolución. Cada grieta, cada recodo, cada orientación estratégica responde a una lógica despiadada. Aquí, en este vientre de piedra, los ocesnos crecerán lejos de depredadores, lejos de la violencia exterior, lejos del hambre. La madre es arquitecto, guardián y fortaleza viviente, transformando el inhóspito territorio de Kamchatka en cuna inviolable de la próxima generación. En los bosques y tundras de Kamchatka, la maternidad no llega como un simple acto de reproducción, sino como una odisea biológica de paciencia extrema. La hembra oso, tras alcanzar la madurez sexual alrededor de los 5 años, enfrenta una realidad brutal. Solo podrá gestar crías cada 3 años, condenando su existencia reproductiva a un ritmo pausado y exigente. Durante este intervalo, cada madre dedica la mitad de su vida fértil al cuidado incesante de sus cachorros, protegiéndolos de depredadores, enseñándoles los secretos de la supervivencia en un territorio despiadado. Este ciclo reproductivo retardado no es una debilidad evolutiva, sino una estrategia magistral de adaptación. Garantiza que los pequeños osos dispongan de suficiente tiempo y recursos maternos para convertirse en cazadores competentes. Así, entre valles nevados y ríos torrenciales, la naturaleza ha grabado en el código genético de estos colosos una lección fundamental sobre el sacrificio, transformando cada nacimiento en un evento raro y precioso, donde la inversión maternal determina el destino de generaciones enteras en el reino salvaje de los gigantes del norte. Cuando los primeros rayos solares rasgan el horizonte de las montañas de Kamchatka, la manada emerge del refugio nocturno como una entidad única, pulsante de propósito coordinado. Los 6 lobos se despliegan en formación sincronizada, sus cuerpos grises fundiéndose con la niebla matutina mientras avanzan hacia los valles donde aguardan sus presas. Cada movimiento responde a una jerarquía invisible pero palpable. El macho alfa lidera con la cabeza erguida, sus orejas alertas captando susurros que otros oídos nunca escucharían. Detrás, sus aliados se comunican mediante arqueamientos de espina dorsal, lamidas rituales y un lenguaje corporal tan complejo como cualquier idioma humano. Los aullidos que elevan al amanecer no son simples ladridos de bestias salvajes, sino conversaciones estratégicas que revelan una sociedad profundamente estructurada, pactos de lealtad, advertencias territoriales, confirmaciones de lazos familiares. En estas montañas donde el sol apenas descansa en verano, la manada funciona como un organismo viviente, cada lobo una célula indispensable en la búsqueda de supervivencia compartida, demostrando que incluso en la naturaleza más salvaje, la complejidad social supera toda expectativa. No hay democracia entre lobos. La pareja alfa dominante lideriza cada decisión que moldea el destino de la manada. Cuándo cazar, hacia dónde migrar, quién se reproduce. Los subordinados conocen su lugar mediante rituales diarios de sumisión, una danza ancestral de respeto y obediencia grabada en sus cuerpos. Cuando el alfa entra, las orejas se aplanan, los lomos se curvan, los ojos descienden en señal de vasallaje inquebrantable. Cada posición corporal es un idioma silencioso que mantiene el orden en el reino del norte. Los lobos beta actúan como guardianes y ejecutores,
transmitiendo las órdenes del poder hacia los rangos inferiores. Esta estructura rígida no es crueldad, es supervivencia en Kamchatka. En territorios donde el alimento escasea y el invierno mata sin piedad, la coordinación perfecta entre cazadores especializados significa la diferencia entre prosperar y extinguirse. El alfa no es tirano, sino arquitecto de estrategia, estratega cuyas decisiones han sido forjadas por años de experiencia en estas tierras salvajes, donde solo los más sabios gobiernan. En las profundidades del bosque de Kamchatka, donde la nieve perpetua susurra secretos ancestrales, los lobos tejen conversaciones que trascienden el sonido. Mientras el aullido resuena como un trueno nocturno, sus cuerpos se transforman en un lenguaje silencioso, pero devastadoramente elocuente. Las orejas erguidas proclaman autoridad, las orejas hacia atrás susurran sumisión. La cola enhiesta es un estandarte de poder, mientras que su posición baja entre las patas delanteras narra historias de respeto jerárquico. Cada pliegue de piel, cada tensión muscular, cada paso calculado son palabras en un diccionario antiguo que ningún humano ha podido traducir completamente. Las glándulas anales secretan mensajes químicos más precisos que cualquier carta escrita. Identidad, estado reproductivo, territorio, amenaza. No es mera supervivencia, es poesía hecha carne y comunicación elevada a arte. En este reino de depredadores, la complejidad de su sistema de mensajes mantiene a la manada unida como un solo organismo respirante, donde cada gesto resuena como una sinfonía primitiva que ha perdurado desde tiempos inmemoriales. En las tundras heladas de Kamchatka, donde el silencio es apenas interrumpido por el viento cortante, los lobos han perfeccionado un arte que trasciende el instinto puro, la orquestación de la muerte. Mientras que los osos gigantes deambulan en soledad, estos depredadores del norte danzan en sinfonía mortal, cada miembro de la manada convirtiéndose en un instrumento de precisión letal. El alfa no grita órdenes, no las necesita. Generaciones de caza han grabado en sus cerebros un lenguaje corporal tan antiguo como la propia Siberia. Los perseguidores disparan hacia adelante, con músculos tensionados y fauces abiertas, forzando a la presa a huir hacia las garras de los flanqueadores que aguardan en la penumbra. Otros cierran la trampa invisible desde atrás, cortando toda esperanza de escape, sin palabras, sin dudas, sin competencia, solo cooperación tejida por millones de años de evolución. Esta no es violencia ciega, es estrategia refinada, matemática predatoria donde cada lobo sabe exactamente dónde estar, cuándo atacar, cómo contribuir al triunfo colectivo que alimentará a toda la familia durante días. En las vastas extensiones boreales de Kamchatka, donde la nieve perpetúa el silencio y los bosques guardan secretos milenarios, los depredadores han aprendido a leer el territorio como antiguos guerreros leen un mapa de batalla. Los ciervos siberianos merodean entre los árboles, animales esbeltos y ágiles, pero son meras sombras comparados con los alces, colosales titanes de 800 kilos que avanzan entre la maleza como fortalezas vivientes. Para los lobos grises de estas montañas, la elección de presa no es casual ni impulsiva, es una matemática de supervivencia calculada en cada gesto, cada respiración contenida. El ciervo representa la facilidad relativa, la velocidad a su favor, pero insuficiente. El alce, en cambio, promete abundancia, músculos densos, grasa acumulada, semanas de saciedad para toda la manada. Sin embargo, derribar semejante bestia exige coordinación perfecta, timing exquisito y la disposición ancestral a sacrificar miembros en el proceso. Cada ataque es una sinfonía de instintos, donde la muerte baila con la estrategia, donde solo los más fuertes y mejor coordinados logran transformar la esperanza en carne y supervivencia en realidad. El alce respira con desesperación, sus patas traseras proyectando terrones de nieve en el aire gélido de Kamchatka. Detrás, inexorable, la manada de lobos mantiene su ritmo acompasado, esos trotadores incansables capaces de recorrer 30 kilómetros hora tras hora sin perder concentración. No es velocidad pura lo que importa aquí, es resistencia, es psicología depredadora convertida en perseverancia. El alce cree tener ventaja en aceleración, en su musculatura explosiva, pero ignora que sus cazadores juegan un juego diferente, el juego del cansancio. Cada salto del ungulado consume energías valiosas, mientras los lobos economizan movimientos, calibran esfuerzos, avanzan como una sola entidad respiratoria. La blanca vastedad siberiana se transforma en arena donde se libra esta batalla titánica de voluntades. Los lobos conocen la geografía,
Anticipan giros, cortan ángulos con precisión quirúrgica. Sus ojos penetrantes rastrean cada vacilación en el galope de su presa. Este es el teatro de la supervivencia donde la resistencia vence al instinto, donde la inteligencia colectiva acorrala al músculo solitario. Cuando el alce comienza a fallar en sus saltos, cuando su respiración se vuelve jadeante y sus patas resbalan sobre el hielo de la estepa, los lobos saben que han traspasado el umbral invisible donde la supervivencia se convierte en inevitabilidad. El animal gira con un último destello de defensa, sus astas enormes levantadas como monumentos de desesperación, enfrentándose directamente a sus perseguidores. Sus ojos reflejan la comprensión primaria de que ya no hay escape posible. Cada fibra muscular, agotada de horas de huida, se contrae en un acto final de resistencia. Los lobos, disciplinados y coordinados, reconocen este momento crítico donde el equilibrio se quiebra. No es crueldad, es matemática pura. La energía gastada versus la supervivencia garantizada. En Kamchatka, este punto de no retorno define la verdadera naturaleza del Ártico, donde cada decisión, cada paso, cada respiración puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El drama no es teatral, es la esencia misma de la existencia salvaje. 400 libras por pulgada cuadrada. Esa es la sentencia que portan los lobos en sus mandíbulas. Una fuerza capaz de triturar hueso como vidrio. Pero la verdadera maestría no reside en el poder bruto, sino en la precisión quirúrgica de cada mordisco. Mientras la manada acecha a su presa, cada lobo ejecuta su rol con precisión de relojería depredadora. Los primeros avanzan hacia las patas traseras, buscando inmovilizar, saboteando la huida con zarpazos coordinados. Otros flanquean, convergen, esperan el momento preciso y entonces el líder ataca la garganta. Un desgarre limpio, fatal, que sofoca toda resistencia. No es crueldad, es coreografía evolutiva. Cada mordida es una nota en una sinfonía de supervivencia, donde el instinto ha perfeccionado la técnica durante milenios. En Kamchatka, donde los lobos reinan, el desgarre colectivo es arte y ciencia entrelazados. El lenguaje primario de la naturaleza salvaje. Sobre la carne tibia aún humeante, la jerarquía del bosque se despliega sin máscaras. El alce de 800 kilos yace postrado, su vastedad transformada en promesa de supervivencia para quienes lo rodean. Los osos, maestros ancestrales del festín, reclaman sus derechos territoriales. El macho alfa avanza con autoridad indiscutible, sus fauces abriéndose como puertas del infierno, desgarrando músculo y tejido conectivo, en bocados que sacuden su corpulencia. Su gruñido resonante traza invisibles fronteras de fuego. Los subordinados aguardan tensos, cada fibra de sus cuerpos calibrada para detectar el instante preciso en que podrán aproximarse sin riesgo mortal. La sangre tiñe el musgo de carmesí. Los espíritus del bosque parecen danzar en ese púrpura oscuro. Durante días, este coloso caído alimentará a la manada entera. Ningún oso abandonará el festín sin su porción de gloria roja. En Kamchatka, la democracia de la carne respeta solo una ley, la del más fuerte, pero también la del más persistente. La naturaleza no es cruel, es precisamente justa. En las entrañas de Kamchatka, donde el silencio es una moneda de cambio y la tierra respira con pulmones de hielo, cada manada de lobos traza fronteras invisibles que ningún mapa cartográfico podría revelar. Estos depredadores nómadas reclaman hasta 1000 kilómetros cuadrados como su imperio inviolable, territorio que defienden con una ferocidad casi religiosa. Las marcas de orina se convierten en epitafios de advertencia, en columnas de fuego olfativo que proclaman: esta tierra tiene dueño. Cada árbol raspado, cada rastro dejado en la nieve es un acta notarial de poder absoluto. Las incursiones de manadas rivales son actos de guerra que rara vez ocurren, porque quienes las cometen saben que terminan en conflictos apocalípticos, donde solo sobreviven los más despiadados. En este reino del norte, el territorio no es simplemente espacio, es identidad, es supervivencia, es el pulso mismo de la existencia. Los lobos patrullan sus dominios como guardianes de un universo personal, comprendiendo instintivamente que perder estas líneas invisibles significa perder todo. En los confines nevados de Kamchatka, donde el territorio es ley y la supervivencia dicta cada movimiento, dos manadas de lobos se aproximan inexorablemente hacia el mismo valle. El aire se espesa con tensión. Los aullidos previos, esos gemidos guturales que rasgan la noche,
funcionan como una advertencia diplomática. Este terreno es nuestro. Los líderes se posicionan al frente, sus cuerpos erguidos como monumentos de poder, cada músculo tenso bajo la piel. Las posturas de amenaza son lenguaje puro, orejas hacia atrás, colmillos descubiertos, miradas que perforan. Pero aquí reside la inteligencia salvaje. Raramente llegan al combate total. En su lugar, ejecutan una danza calculada de retiradas estratégicas, movimientos laterales que respetan fronteras invisibles, pero absolutamente reales. Los subordinados olfatean el aire cargado, leyendo cada señal química como escritura antigua. La diplomacia de los dientes prevalece sobre la guerra. Este protocolo silencioso, forjado en millones de años de evolución, convierte a estas criaturas en maestras de la negociación territorial. En lo profundo de la jerarquía de los lobos de Kamchatka, existe un mecanismo biológico tan sofisticado como despiadado: la represión reproductiva. Solo la pareja alfa, ese dúo soberano que domina cada decisión del territorio, posee el derecho sagrado de la procreación. Los subordinados, atrapados en una subordinación química, permanecen estériles, sus cuerpos inhibidos por hormonas poderosas que emana la hembra alfa como un cetro invisible. Estas sustancias disruptoras circulan a través de cada interacción social, cada roce, cada jerarquía reafirmada, silenciando los impulsos reproductivos de los individuos de menor rango. No es crueldad, sino estrategia evolutiva. Al limitar el crecimiento de la manada, se evita la ruina demográfica y los conflictos destructivos que desgarrarían el tejido social. Cada lobo subordinado acepta su rol con la resignación de quien comprende que la supervivencia colectiva exige sacrificio individual. En esta orquesta salvaje, la reproducción no es libertad, es poder concentrado en pocas garras, manteniendo viva la armonía depredadora que sostiene el reino de Kamchatka. En las guaridas ocultas de la taiga de Kamchatka, los cachorros de lobo abren sus ojos a un mundo salvaje que exige más que instinto, demanda maestría. Nacidos ciegos y vulnerables, estos pequeños depredadores dependen absolutamente de la manada, que se convierte en su única escuela de supervivencia. Los adultos, con paciencia feroz, transforman el juego en lecciones letales. Durante semanas, los jóvenes aprenden a coordinar sus movimientos cazando insectos, persiguiendo flores que se mueven con el viento, practicando las tácticas que algún día utilizarán contra alces y renos. Cada mordida correcta es recompensada, cada error castigado con disciplina. Los lobos ancianos enseñan geografía territorial mediante caminatas nocturnas, marcando límites con aullidos que resonarán en la memoria de los aprendices. La jerarquía se establece desde el primer contacto: quién come primero, quién lidera la caza, quién obedece sin cuestionamiento. Esta educación implacable no es crueldad, sino el secreto ancestral que ha permitido a los lobos de Kamchatka reinar como los soberanos indiscutibles de estos territorios helados, donde solo los más preparados logran alcanzar la edad adulta. En las entrañas del bosque de Kamchatka, donde la niebla se abraza a los árboles como un secreto ancestral, los jóvenes lobos atraviesan su iniciación más crucial: la integración en la manada. A los 6 meses, estos aprendices de depredadores abandonan la seguridad del refugio para acompañar a los cazadores experimentados en expediciones que desafían la supervivencia misma. Cada movimiento es una lección, cada gruñido una advertencia silenciosa sobre la jerarquía inquebrantable que rige sus vidas. Aprenden a sincronizarse con la precisión de un reloj biológico, a leer el viento y el rastro de la presa, a respetar los rangos con sumisión instintiva. Pero lo más sublime reside en el dominio del instinto homicida. Estos jóvenes contienen la furia en sus músculos, aprisionan el deseo de ataque en sus mandíbulas, esperando, siempre esperando, la orden definitiva del alfa. Cuando finalmente llega, cuando la señal atraviesa el aire gélido, se transforman. La bestia despierta, coordinada y letal, consumiendo la presa con la eficiencia de siglos de evolución. Así nace un cazador verdadero en Kamchatka. Cuando cae la noche sobre Kamchatka, la oscuridad no trae silencio, sino una sinfónica declaración de guerra territorial. Los aullidos de los lobos desgarran el aire helado como espadas de sonido, cada nota cuidadosamente orquestada para comunicar dominio absoluto. No son simples lamentos románticos, sino manifiestos biológicos de posesión. Cada manada mantiene un repertorio vocal único, una firma genética audible que identifica no solo su presencia, sino su fortaleza y linaje. El alfa inicia con un tono profundo y resonante. Los subalternos responden en armonía calculada,
creando una pared de sonido que resuena por kilómetros. Este concierto nocturno es geografía pura, establece fronteras invisibles, advierte a rivales y refuerza la cohesión grupal. Las frecuencias bajas atraviesan montañas y bosques, alcanzando competidores distantes con un mensaje inequívoco. Este territorio, esta presa, estos glaciares nos pertenecen. Bajo las luces del norte danzante, los aullidos se convierten en el lenguaje más primitivo y eficaz de la naturaleza, la voz del poder territorial que ha gobernado estos páramos durante milenios. En las inmensidades nevadas de Kamchatka, donde el hielo y el bosque trazan fronteras invisibles, ocurre algo extraordinario que desafía la naturaleza depredadora del lobo. Estos cazadores solitarios, ancestrales adversarios del hombre, han comenzado a seguir sigilosamente a los cazadores humanos, esperando pacientemente los restos descartados de sus presas. No es hambre ciega, sino algo más profundo, una alianza tácita entre especies. El lobo, en su inteligencia ancestral, ha reconocido que donde va el hombre, la abundancia lo sigue. Permanece a distancia respetable, observando cada movimiento, calculando cada oportunidad. Científicos especulan que en estos encuentros cotidianos, en estas transacciones silenciosas de supervivencia, germina el primer hilo de domesticación que una vez transformó a los lobos en perros. Aquí, en el reino glacial del norte, la historia evolutiva susurra sus secretos a través del comportamiento anómalo de depredadores que descubren que la cooperación, incluso sin palabras, puede ser más valiosa que la soledad. Desde los acantilados escarpados donde el viento golpea con fiereza, un águila dorada de 5 años despliega sus alas titánicas de 2,5 metros de envergadura. Su ascenso es una sinfonía de física y instinto. Cada pluma se convierte en instrumento de dominio, capturando las corrientes de aire cálido que emergen del valle. Con ojos que ven 4 veces mejor que los humanos, escanea el territorio mientras asciende, metro tras metro, hacia los 2,000 metros de altura donde reina absoluto. Desde esa altitud celestial, Kamchatka se despliega como su feudo personal, un tablero de caza infinito, donde nada escapa a su vigilancia. Las águilas doradas invierten años perfeccionando este arte ancestral del vuelo. Cada corriente térmica es conocida, cada estrategia de caza refinada por generaciones. Este depredador aéreo no solo domina el espacio vertical, moldea el cielo mismo a su voluntad, recordando a todos los habitantes de la península que existe un poder superior que flota invisible sobre sus cabezas, esperando el momento preciso para desatar la muerte desde las alturas. A 1,000 metros de altura, donde el aire se adelgaza y el mundo se despliega como un mapa viviente, el águila dorada vigila. Sus ojos, portentosos y antiguos, poseen un don que trasciende la simple visión. Ven 8 veces mejor que cualquier humano, convirtiendo la distancia en intimidad. Lo que para nosotros es una borrosa mancha a 3 kilómetros, para ella es una liebre temblando entre los arbustos. Cada movimiento revelador, cada latido una campana de alarma. Desde su trono de nubes, nada escapa a su escrutinio constante. Cada sombra en el suelo es un posible banquete. Cada destello de pelo dorado es una invitación al ataque. Sus pupilas dilatables funcionan como lentes biológicas de precisión quirúrgica, capturando detalles microscópicos que definen la diferencia entre la supervivencia y el hambre. En Kamchatka, este depredador alado es el monarca indiscutible del espacio aéreo, un guardián celeste cuya mirada penetrante moldea el destino de cada criatura que osa moverse en la tundra. La supremacía visual del águila es el arma perfecta de la evolución. En lo profundo de los cielos de Kamchatka, donde el viento rasga las cumbres nevadas, habita un maestro silencioso del arte mortal, el águila dorada. Sus garras no son simples apéndices de carne y queratina, sino instrumentos de precisión letal, forjados por millones de años de depredación perfecta. Cuando se cierran sobre una presa, generan una presión de 500 psi, una fuerza que supera incluso la del monumental oso pardo que domina estas tierras salvajes. Estas armas de aprehensión quirúrgica atraviesan cráneos de marmotas con la facilidad de una aguja perforando seda. Desgarran corderos enteros con movimientos que parecen casi contemplados, casi artísticos en su brutalidad. No hay escape una vez que esas uñas curvas se hunden en la carne. El águila, suspendida entre nubes grises, es el cirujano más despiadado de esta región hostil, transformando un simple acto de hambre en danza de muerte. Sus garras de hierro escriben la ley más antigua, la del más fuerte, la del cazador perfecto que acecha desde las alturas. En las alturas de Kamchatka,
Donde el cielo se convierte en arena de batalla, las águilas doradas han perfeccionado un arte que trasciende la mera supervivencia, el cálculo depredador. No son cazadores de sorpresa que se lanzan al azar, son estrategas aéreos que estudian cada movimiento de sus presas desde las térmicas invisibles. Observan los rebaños de marmotas, buscan la cría rezagada, la que no puede seguir el ritmo de la manada. Identifican el ciervo herido, el salmón débil en las aguas glaciares. Cada batida de ala responde a una lógica implacable: consumir menos energía de la que ganarán. Esta economía de la muerte es lo que sostiene su reinado. Una águila puede viajar decenas de kilómetros en busca del objetivo perfecto, aquella presa que ofrezca la menor resistencia y la mayor recompensa. La eficiencia es su brújula. El código de caza aérea no es violencia ciega, sino matemática ancestral escrita en sangre y aire, donde solo los verdaderamente vulnerables caen ante sus garras. En el instante preciso donde el cielo se convierte en territorio de guerra, el águila real ejecuta su acto final. La picada suicida no es cobardía, sino matemática de supervivencia. Cuando identifica su objetivo, un salmón dorado zigzagueando en las aguas glaciales, sus alas se cierran como puños de hierro. El cuerpo se transforma en proyectil viviente, alcanzando velocidad de 320 kilómetros por hora en caída vertical incontrolable. Cada fibra muscular vibra bajo la presión extrema. En los últimos segundos, el aire se rasga entre sus plumas. Las garras, armas de precisión quirúrgica forjadas por millones de años, se extienden sin piedad. Ese golpe será definitivo o fracasará, porque en Kamchatka, en estas aguas donde prospera la vida salvaje, cada ataque es un acto de fe absoluta. El depredador se lanza contra la incertidumbre, apostando su existencia a cambio de una comida. En este reino del norte, la muerte y el hambre danzan juntas, y el águila conoce a ambas de memoria. En las alturas rocosas de Kamchatka, donde el viento rasguña las laderas como garras invisibles, la marmota es el tesoro viviente que mueve los engranajes de la supervivencia. Estos roedores corpulentos, envueltos en pelaje castaño y adormecidos durante meses, emergen cada primavera como manjares codiciados. Las águilas reales han perfeccionado el arte ancestral de su caza. 3, 4 marmotas pueden caer en un solo día cuando la urgencia reproductiva late en sus pechos. Cada ataque es una sinfonía de precisión calculada, alas plegadas en picadas fulminantes que desgarran el aire con velocidad mortal. Pero cuando el hambre acosa y las marmotas se esconden en sus madrigueras, los depredadores de Kamchatka no se rinden. El parmigán, esa perdiz blanca que camufla su cuerpo entre piedras y nieve, se convierte en la alternativa salvadora. Sus plumas densas ofrecen menos calorías, pero cada captura es un acto de ingenio, una danza entre cazador y presa donde la supervivencia pesa más que la preferencia. Así, en este reino despiadado, no existe lujo, solo necesidad y adaptación. En las alturas de Kamchatka, donde el aire se rasga con el grito desgarrador de las águilas doradas, existe un orden invisible pero implacable. Cada pareja que domina los cielos establece su imperio aéreo con precisión de monarcas antiguos. 200 kilómetros cuadrados de espacio, donde cada corriente térmica, cada acantilado y cada valle les pertenecen por derecho conquistado. Estos grandes rapaces no simplemente habitan el cielo, lo dividen y lo defienden como si fuese oro puro. Con garras extendidas y ojos que perforan la distancia, persiguen sin piedad a cualquier intrusión. Jóvenes hambrientos que desafían los límites, águilas rivales que osan transgredir sus fronteras. La furia de una pareja establecida es legendaria, un ballet mortal que escriben en el aire, con acometidas fulminantes y giros imposibles. No hay negociación en estos territorios aéreos, solo la ley antigua del dominio y la supervivencia. Kamchatka, desde sus cielos, enseña que el espacio no es un regalo, sino una batalla ganada cada amanecer. En las alturas de Kamchatka, donde el viento desafía toda gravedad, dos águilas reales se encuentran en el ballet más peligroso de la naturaleza. Sus cuerpos se retuercen en sincronía perfecta, cayendo juntas desde las nubes como meteoritos enamorados, girando en espirales que desafían los límites del equilibrio. Cada movimiento es una confesión de amor escrita en el aire. Cada giro sincronizado une sus destinos, en una danza donde el error es sinónimo de muerte. Las garras se cierran en un abrazo aéreo que apenas dura segundos, un contacto letal que solo ellos entienden. En estas acrobacias coordinadas, la pareja demuestra que su amor es tan audaz como su dominio del cielo.
forjando un vínculo que perdurará toda la estación. No es teatro, es supervivencia, no es poesía, es biología pura. Cada caída controlada, cada giro perfectamente medido, es una promesa de lealtad grabada en los vientos fríos del norte. Así, en el teatro sin escenario de Kamchatka, dos depredadores confirman que están destinados a volar juntos. En las cimas rocosas de Kamchatka, donde los vientos árticos desgarran el aire y las tempestades sacuden el horizonte, el águila dorada inicia una empresa monumental, la construcción de su fortaleza alada. Con precisión ancestral, el raptor selecciona ramas de sauce y abedul, transportándolas entre sus garras, con la determinación de un arquitecto primitivo. Año tras año, capa tras capa, el nido crece como una catedral salvaje, acumulando no solo madera, sino tierra, musgo y los restos de incontables presas. Cada rama es colocada con propósito, tejida en un entramado que desafía huracanes y nevadas implacables. Lo que comenzó como un simple refugio, se transforma gradualmente en un coloso de la naturaleza, una fortaleza que puede superar los 2 metros de profundidad y pesar 1 tonelada completa. Este monumento de ramas no es obra de una sola vida, sino herencia transmitida entre generaciones, un legado arquitectónico, donde águilas nacidas en sus entrañas regresarán algún día para fortalecer los muros de su propio destino. En las profundidades del nido, donde la temperatura debe mantenerse constante como un pulso vital, la hembra reposa sobre sus huevos con una determinación silenciosa. 45 días de inmovilidad casi absoluta, 45 noches de sacrificio donde abandona la caza y confía su supervivencia a otro ser. El macho se convierte entonces en el único sostén de una dinastía que aún no ha nacido, volando incesantemente entre las montañas nevadas para traer presas que alimenten a la guardiana del nido. Cada pez atrapado, cada ave capturada, representa un hilo invisible que une destinos. Esta logística del amor salvaje no permite errores. Un solo día sin alimento, una sola tardanza en el retorno, y el futuro se desmorona en el silencio del bosque. En Kamchatka, la paternidad no es un sentimiento romántico, sino una máquina de precisión donde falla la muerte, donde triunfa la vida. Los polluelos, aún invisibles dentro de sus cáscaras, dependen de una sincronía perfecta entre 2 vidas que deben latir al unísono. En el nido, donde el viento azota las rocas de Kamchatka, nacen las criaturas más frágiles del reino aéreo, polluelos ciegos, desnudos bajo un plumón blanco como la nieve, completamente vulnerables. Pero la naturaleza ha escrito un guión despiadado. Durante 12 semanas, estos seres indefensos se transforman en una de las máquinas depredadoras más eficientes de los cielos del norte. Cada día, sus alas se endurecen, sus ojos se abren a un mundo de presas potenciales y sus instintos ancestrales despiertan como fuego en sus venas. Sin embargo, el camino hacia la ferocidad cobra un precio terrible. Muchos no lo verán. La mortalidad acecha en cada etapa. Hambre, tormentas, competencia despiadada entre hermanos. Solo los más fuertes, los más veloces, los más astutos logran trascender esa metamorfosis. En Kamchatka, el cielo no perdona debilidades. Aquellos que sobreviven emergen no solo como águilas, sino como leyendas vivientes, portadores de una herencia de supervivencia tallada en hueso y sangre. En el acantilado rocoso donde nace el destino, el aguilucho se asoma al abismo con las alas temblando. Sus padres han desaparecido deliberadamente, dejando solo el viento como testigo. Este es el momento irreversible, el primer vuelo. Cada fibra de su cuerpo grita advertencia, pero el hambre susurra más fuerte, lanza su cuerpo al vacío, y por un instante aterrador cae. Los kilómetros de precipicio se abren bajo sus garras. Entonces, casi por magia, las alas se despliegan con precisión ancestral. El aire las sostiene. Los músculos que nunca antes trabajaron en armonía descubren su propósito. Asciende, tambaleante pero vivo. Ha cruzado el umbral de no retorno. Lo que vendrá ahora será igual de crucial. 2 o 3 meses de aprendizaje donde sus progenitores lo alimentarán desde el cielo, guiándolo en cada movimiento, enseñándole la caza, la evasión, la supervivencia. Pero aquí, en este vuelo inaugural, el aguilucho ha comprendido que el miedo es solo el precio de la libertad. En las alturas rocosas de Kamchatka, donde los vientos despedazan las nubes, 2 aguiluchos comparten un nido tejido de ramas y desolación. Nacidos con apenas horas de diferencia, estos hermanos no conocen la compasión. El mayor, fuerte y voraz, reclama cada bocado de carne que los padres traen del cielo. Sus garras se cierran sobre el alimento como un puño de hierro, mientras el menor observa desde el rincón del nido, temblando de hambre y miedo. Los ataques son constantes.
brutales, picotazos que sangran, empujones que casi precipitan al polluelo débil hacia el vacío. No es crueldad sin propósito, sino la inexorable lógica de la supervivencia en bruto. Cada día, la brecha entre ambos se ensancha. El dominante crece robusto mientras su hermano se marchita lentamente. En la naturaleza de Kamchatka, el cainismo no es excepción, sino regla. Solo uno de estos hermanos abandonará este nido. El otro quedará en el olvido, consumido por la competencia fraterna más despiadada que existe. En las alturas heladas de Kamchatka, el cielo no es reino de una única corona. Mientras las águilas doradas reinan con sus alas desplegadas como monarcas incontestables, los halcones peregrinos cortan el aire con precisión de cirujanos, alcanzando velocidades que desafían toda lógica biológica. Las águilas colas blancas, majestuosas guardianes de los acantilados, también reclaman su porción del dominio aéreo. Esta no es una competencia gentil, es una danza antigua de poder y supervivencia, escribida en el cielo durante millones de años. Los enfrentamientos aéreos estallan cuando territorios se solapan, cuando el hambre aguza los instintos. Pero aquí reside la paradoja de la naturaleza salvaje. Los depredadores del cielo, pese a su ferocidad, han aprendido a coreografiar un ballet de evitación. Conocen los límites del otro. Comprenden que el conflicto directo es un lujo que ninguno puede permitirse en estas latitudes implacables. Cada rapaz patrulla sus rutas, respeta sus espacios, negocia silenciosamente con garras y miradas la geometría invisible que divide el cielo de Kamchatka. En las profundidades del bosque boreal de Kamchatka existe un maestro del sigilo cuyo nombre mismo susurra amenaza. El lince siberiano es fantasma hecho carne, un depredador que ha perfeccionado el arte ancestral del movimiento invisible. Mientras los osos gruñen y los lobos aúllan reclamando su territorio, él avanza sin dejar rastro alguno, convertido en pura intención cazadora. Sus patas, cubiertas de un pelaje denso que actúa como amortiguador perfecto, tocan la nieve virgen sin producir ni un sonido, ni un crujido traidor. Los investigadores que lo estudian permanecen atónitos. El felino puede pasar a metros de distancia sin que su presencia sea detectada por oído humano alguno. Cada paso es cálculo milimétrico, cada respiración, acto de absoluta concentración. No es crueldad lo que lo guía, sino pura supervivencia refinada por millones de años de evolución. En este reino blanco y despiadado, el silencio es arma suprema, y el lince su portador más letal, deslizándose entre sombras nevadas como una promesa de muerte que nunca se anuncia. Bajo las crudas temperaturas de Kamchatka, donde el termómetro desciende hasta los 40 grados, existe una arquitectura viva de supervivencia tejida en cada hebra de pelaje. El lince, ese fantasma sutil de los bosques nórdicos, porta el abrigo más extraordinario del reino felino. 6.000 pelos por centímetro cuadrado, una fortaleza de pelusa que desafía al frío implacable. Cada filamento no es mero accidente evolutivo, sino una ingeniería de precisión perfecta. Bajo este manto impenetrable, un cuerpo musculoso y flexible aguarda en silencio, blindado contra la brutalidad del invierno ártico. Sus garras desgarran la nieve con precisión quirúrgica. Sus oídos puntiagudos, coronados de mechones negros, capturan el suspiro más tenue de una liebre distante. La naturaleza no construye capas de aislamiento por generosidad. Cada millón de pelos representa millones de años de batalla contra la oscuridad congelada. El lince no solo habita el Ártico, lo conquista con el lujo inadvertido de quien domina completamente su reino, transformando cada pausa de viento glacial en una oportunidad de caza silenciosa y mortal. Bajo el manto blanco de Kamchatka, donde la nieve alcanza profundidades que asfixiarían a cualquier mortal, el lince ha evolucionado hacia una perfección silenciosa. Sus patas, enormes y membranosas, son instrumentos de supervivencia que trascienden la simple anatomía. Son raquetas de nieve vivientes. Mientras los alces se hunden 30 centímetros en el polvo helado, el lince desciende apenas 4. Una diferencia que separa el festín del hambre, la libertad del colapso. Cada fibra de su cuerpo está calibrada para este instante invernal. Los dedos se separan como abanicos de caza. La piel entre sus garras actúa como un puente flotante sobre el abismo congelado. En invierno, cuando otros depredadores luchan contra la gravedad nival, el lince danza. Su ventaja no es solo velocidad, es física pura transformada en instinto. Con cada paso de apenas centímetros de hundimiento, este felino fantasmal se convierte en el espectro perfecto de la taiga siberiana, un cazador que camina donde otros perecerían atrapados, condenados bajo el peso de un mundo
donde solo los elegidos, aquellos cuyas extremidades fueron forjadas en los enigmas del hielo, reinan supremos. En las tundras heladas de Kamchatka, donde el silencio es tan denso como la nieve que cubre el terreno, existe un cazador cuyas armas no son garras ni colmillos, sino dos antenas negras que se alzan como espías del bosque. El lince siberiano posee orejas coronadas por mechones de pelo negro largo, estructuras que trascienden lo meramente estético para convertirse en instrumentos de precisión letal. Estos pinceles oscuros no son ornamentación caprichosa de la naturaleza, son amplificadores biológicos que canalizan y concentran cada vibración sonora del mundo ártico. Cuando una liebre se remueve bajo la nieve compacta a 30 metros de distancia, el lince no la ve, la escucha. Esos mechones afelpados actúan como colectores acústicos que magnifican frecuencias inaudibles para otros depredadores, transformando susurros subterráneos en coordenadas de caza. Su capacidad auditiva, potenciada por esta ingeniería evolutiva, convierte al lince en un depredador fantástico, capaz de localizar presas mediante la pura física del sonido. En la oscuridad perpetua del invierno kamchatqueño, cuando la visión se torna inútil, estas orejas puntiagudas son la diferencia entre la supervivencia y el ayuno. En las entrañas del bosque boreal de Kamchatka, donde la nieve compacta cruje bajo el peso del invierno, el lince siberiano ha perfeccionado un arte ancestral, la cacería de liebres. Esta no es una persecución frenética, sino una orquesta de paciencia y precisión calculada. El felino se convierte en estatua viviente, sus ojos ámbar fijos en el movimiento más leve de la maleza, esperando el instante fugaz en que su presa cometerá el error irreversible de saltar. Y cuando ocurre ese momento, cuando la liebre se impulsa desesperada hacia el cielo, el lince ya ha leído el código invisible de su trayectoria. Su cuerpo se desata como resorte, sus garras extendidas alcanzan al roedor en el aire, en ese espacio suspendido donde el cazador y la presa convergen brevemente. No es fuerza bruta, sino inteligencia predatoria. El lince entiende que una liebre siberiana no puede ser atrapada en tierra firme, debe ser interceptada en su elemento de escape. Cada cacería es un cálculo matemático escrito en músculos y instinto, donde la diferencia entre el éxito y el hambre se mide en milisegundos. Si la liebre logra escapar del primer embate, comienza un ballet de vida y muerte que desafía los límites del agotamiento. El lince despliega toda su ferocidad, saltando entre arbustos con precisión de asesino, mientras su presa zigzaguea desesperadamente por el bosque de Kamchatka. El depredador es velocidad pura en línea recta, sus músculos de acero impulsándolo hacia adelante con determinación letal. Pero la liebre posee un arma que el lince aún no domina completamente: la agilidad extrema en los giros cerrados, en cada recodo del camino, en cada cambio brusco de dirección. La pequeña sobreviviente gana fracciones de segundo cruciales. Sus patas traseras, diseñadas por millones de años de evolución para este instante, la lanzan en ángulos imposibles. El lince aprende constantemente, memorizando cada falla, cada patrón de escape de su adversaria. La mayoría de las persecuciones terminan con la liebre desapareciendo entre la densa vegetación, respirando agitadamente, consciente de que ha superado otro umbral de la muerte. Pero el depredador nunca olvida. Regresará más letal, más preciso. Cuando el ciclo de 10 años completa su giro inevitable, la desaparición de las liebres transforma a Kamchatka en un territorio de hambre silenciosa. El lince, ese cazador de reflejos perfectos, se ve forzado a abandonar su orgullo depredador. Sus garras, afiladas para desgarrar la velocidad de sus presas favoritas, ahora rasguñan la corteza buscando ardillas escondidas. Los pavos reales, aquellas aves que antes ignoraba con soberana indiferencia, se convierten en objetivos desesperados. Incluso la carroña, restos olvidados de otros banquetes, es rebuscada con la urgencia del hambriento. No es degeneración, sino supervivencia pura, el instinto transformado en pragmatismo. Durante estas épocas de escasez, el lince aprende que la flexibilidad es más valiosa que la especialización, que la vida salvaje no perdona rigideces. Cada zarpazo fallido, cada comida rechazada que ahora acepta, es una lección escrita en el código del desierto. El hambre, despiadada maestra, enseña lo que la abundancia jamás revelaría: que entre la muerte y la dignidad, el predador elige vivir. En las profundidades de la taiga Kamchatka, donde los abetos se alzan como centinelas inmóviles, un lince macho patrulla su imperio invisible. 20, 30, quizás 40 kilómetros cuadrados de bosque primigenio
conforman su reino personal, un territorio que defiende con la ferocidad de un monarca celoso. Cada árbol se convierte en su lienzo de proclamación, marcas de orina, arañazos profundos que gritan su presencia, fronteras olfativas que ningún rival debe cruzar impunemente. Las hembras, territoriales pero menos expansivas, custodian reinos más reducidos, refugios donde la maternidad y la soledad se entrelazan. Pero cuando un intruso osa violar estos límites sagrados, la violencia explota como un rayo en la noche. El conflicto es brutal, absoluto, sin tregua. En este reino personal no hay negociación posible, solo la supremacía del más feroz, el más determinado, aquel cuyas garras y colmillos escriben la verdadera ley de la supervivencia kamchatka. Cuando los primeros vientos helados descienden sobre Kamchatka, algo ancestral despierta en las entrañas del bosque. Las hembras de oso, dormidas en sus guaridas durante semanas, sienten el llamado irresistible de la naturaleza. Su cuerpo se transforma en un instrumento de supervivencia, liberando feromonas que viajan invisibles por kilómetros, llevando un mensaje primitivo y urgente. Es hora de perpetuar la especie. Los aullidos comienzan entonces, profundos y desgarradores, resonando a través de los valles nevados, como la sinfonía más antigua del planeta. Cada gemido es una invitación lanzada al viento, un grito que atraviesa montañas y bosques, alcanzando a los machos dormidos en sus propias guaridas. Ellos despiertan bruscamente, sus sentidos aguzados, sus músculos tensos. El celo ha sido declarado y ahora comienza una convergencia silenciosa pero implacable. Decenas de competidores atraídos por ese llamado magnético, todos dirigiéndose hacia la misma hembra, todos dispuestos a librar una batalla brutal por el derecho a reproducirse. Cuando dos machos se encuentran durante la temporada de reproducción, el combate es expresión pura de furia felina. Sus cuerpos se tensan, los músculos se contraen bajo el pelaje espeso del bosque boreal. El primero ataca con velocidad de rayo. Sus colmillos, armas evolutivas perfeccionadas durante milenios, buscan la garganta del rival. Los arañazos rasgan el aire con precisión quirúrgica, dejando cicatrices que narran historias de supervivencia. Cada salto coordinado es un ballet mortal, donde la gravedad se desafía por fracciones de segundo. Los rugidos retumban entre los árboles de Kamchatka, ecos de testosterona y dominio territorial. El ganador, aquella bestia cuya velocidad y ferocidad lo coronan victorioso, marca a la hembra como suya. No es crueldad, es la ley ancestral escribiéndose en carne y sangre. Los colmillos del vencedor brillan bajo la luz nórdica, humedecidos por la batalla, recordatorio viviente de que en estos reinos salvajes, solo los más rápidos, los más fuertes, los más implacables, perpetúan su linaje en las entrañas del norte, en las entrañas de una guarida excavada en la tierra congelada, donde la penumbra reina absoluta. Nace el milagro silencioso de la maternidad ursina. 2 o 3 criaturas diminutas, ciegos y desnudos, emergen del vientre de la madre con un llanto apenas audible, sus cuerpos frágiles como cristal recién formado. Durante 60 días interminables, ella permanecerá inmóvil, ofrendando su propio cuerpo como templo sagrado de supervivencia. Su leche, espesa como néctar de oro, resuma grasas concentradas que transforman a los cachorros en depredadores en miniatura. Ni un solo abandono, ni una pausa en su vigilancia maternal. Cada gota de alimento es una promesa de fuerza futura. Y cuando el tiempo de lactancia concluye, cuando los pequeños ojos se abren al mundo glacial de Kamchatka, comienza la lección más brutal, el arte ancestral de la caza. Ella, solitaria guardia de futuros cazadores, debe enseñarles a leer el río, a reconocer el olor del salmón en las aguas tormentosas, a transformar su frágil juventud en instinto letal. En las entrañas del bosque de Kamchatka, la madre osa desempeña el papel más antiguo de la naturaleza, el de maestra implacable. Primero, deposita liebres muertas a los pies de sus cachorros. Lecciones inmóviles donde el instinto debe aprender a despertar. Los pequeños depredadores olfatean, muerden, comprenden que la carne es vida y que la vida viene del sacrificio. Pero la lección avanza, se vuelve más viva, más exigente. Ahora trae liebres heridas que huyen con desesperación, obligando a los osesnos a coordinar sus ataques, a calcular el timing exacto del salto, a evaluar si la presa merece el gasto de energía. Cada fracaso es educación pura, cada victoria
Un paso hacia la supervivencia. Los más ágiles, los más astutos, aquellos capaces de leer el movimiento del enemigo en sus últimos espasmos, estos heredarán las aguas repletas de salmones. Los demás, los torpes, los lentos, enfrentarán la cruel sentencia de la naturaleza, la independencia sin las herramientas necesarias para conquistarla. Así funciona la escuela sin aulas, donde la madre no castiga ni premia, simplemente presenta la realidad desnuda de Kamchatka. En las aguas heladas de Kamchatka, cada encuentro entre depredador y presa es una sinfonía de estrategia forjada en millones de años. El salmón, frágil y plateado, ha desarrollado una velocidad explosiva para esquivar las mandíbulas del oso. El oso, a su vez, ha refinado su paciencia en las cataratas, aprendiendo a leer las corrientes como un maestro lee un libro. Los peces evolucionan cuerpos hidrodinámicos que perforan el agua. Los osos desarrollan garras que funcionan como arpones bajo la superficie. Las presas que nacen con instinto defectuoso no ven el próximo atardecer. Los depredadores que cazan con torpeza perecen de inanición. La naturaleza no perdona la mediocridad. En este teatro salvaje, donde cada acción genera una contraacción, donde la defensa engendra ofensa y la ofensa perfecciona la defensa, Kamchatka se revela como el laboratorio perfecto de la evolución. Aquí no hay piedad, solo sofisticación. No hay descanso, solo adaptación perpetua. El juego continúa, implacable. En las entrañas nevadas de Kamchatka, la supervivencia no es cuestión de fuerza bruta, sino de ilusión magistral. Las marmotas despliegan un arte ancestral. Su pelaje muta con las estaciones, transformándose de pardo oscuro a blanco fantasmal, borrando su silueta del lienzo helado. Los parmiganes ejecutan la misma coreografía milenaria, metamorfoseándose en sombras invernales cuando la nieve lo reclama todo. Cada presa se convierte en un maestro ilusionista, desapareciendo en su entorno como si nunca hubiera existido. No es magia, es estrategia pura, codificada en sus genes tras millones de años de persecución. Un depredador hambriento puede pasar junto a una marmota camuflada sin percibirla, su ojo engañado por la perfecta armonía entre criatura y territorio. En Kamchatka, la invisibilidad no es misterio, sino ciencia brutal. Aquí, en el reino de los gigantes peludos y los cazadores silenciosos, los que dominan el arte del camuflaje escriben sus nombres en el libro de los supervivientes. En las riberas de los ríos de Kamchatka, donde el salmón asciende en oleadas plateadas, las presas no están solas. Se reúnen en congregaciones silenciosas, formando fortalezas vivas donde cientos de ojos rastrean incesantemente el cielo y el terreno circundante. Cada miembro de la manada porta una responsabilidad invisible: ser guardián. Cuando un centinela detecta el movimiento inconfundible de un depredador acechando entre los árboles, emite una llamada de alarma específica, un grito primitivo que traduce el peligro en información. Los compañeros no necesitan preguntar, entienden instantáneamente. El lenguaje del miedo se convierte en código de supervivencia. Esta vigilancia colectiva es democracia pura en el reino animal, donde la seguridad descansa en la multiplicidad de sentidos compartidos. Un solo animal alerta puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para toda la comunidad. Así, en los bosques boreales y las praderas abiertas de esta región salvaje, la seguridad no es lujo, sino arquitectura fundamental del instinto gregario. Cuando el depredador lanza su ataque, la manada no se disuelve en pánico desorganizado. En su lugar, despliega una estrategia milenaria, la danza de confusión. Las presas se dispersan en direcciones contradictorias, creando un caos visual donde ningún individuo puede ser rastreado. Sus movimientos no son aleatorios. Cada giro abrupto, cada cambio de dirección responde a un cálculo primitivo grabado en sus nervios. El depredador, con su cerebro programado para perseguir una única silueta, se ve abrumado por múltiples objetivos simultáneamente. Sus ojos oscilan de un lado a otro, buscando identificar cuál presa es verdaderamente vulnerable. En ese instante de indecisión, mientras el atacante batalla contra el caos visual que sus propias víctimas han tejido, la mayoría logra escapar. Esta coordinación sin palabras, sin líderes evidentes, revela una inteligencia colectiva que trasciende lo individual. No es supervivencia como arte, como ballet mortal, donde la confusión se convierte en escudo y la multitud en invisibilidad. En las profundidades de los bosques de Kamchatka, cada salmón, cada alce, cada pequeño roedor posee un atlas vivo grabado en su memoria. No son líneas trazadas en papel,
sino caminos tejidos por supervivencia ancestral, heredados como un tesoro invisible de generación en generación. El ciervo conoce cada giro del río donde el oso no puede cruzar velozmente. El conejo sabe exactamente dónde la maleza es tan densa que sus patas ligeras lo salvarán, mientras las garras del depredador quedan atrapadas en las ramas. Estos mapas mentales son cartografía pura de la vida, actualizados constantemente por cada encuentro cercano, cada cicatriz, cada instinto que palpita en la sangre. Cuando el peligro se aproxima, no hay deliberación. El animal se lanza hacia la ruta grabada en sus neurotransmisores, hacia aquel acantilado donde solo sus patas pequeñas encuentran asidero, hacia aquel bosque pantanoso, donde sus enemigos se desmoronan en el fango. La naturaleza no improvisa rutas de escape, las perfecciona durante milenios, convirtiéndolas en autopistas de supervivencia que ningún mapa humano podría trazar jamás. En las profundidades de Kamchatka, la supervivencia dicta sus propias leyes, implacables y sin tregua. Cuando un alce acorralado siente el aliento del depredador en su cuello, algo primitivo despierta en sus entrañas, el instinto de guerra. Sus poderosas patas traseras se transforman en armas mortales, golpes de tonelada y media que fracturan huesos y desgarran carne con precisión letal. Un lince ágil, un oso joven famélico, caen ante la furia coordinada de una presa que se niega a morir. En este reino boreal donde los roles se invierten en milisegundos, la muerte no discrimina entre cazador y cazado. El alce no piensa en huir cuando está acorralado, apuesta todo a la violencia desesperada, a ese último acto de defensa que convierte su cuerpo en fortaleza inexpugnable. Los depredadores de Kamchatka aprenden pronto que perseguir a una presa que lucha es jugar con fuego. Porque aquí, en el corazón salvaje de Rusia, el miedo y la furia son hermanos gemelos y la supervivencia elimina el instinto de autopreservación, reemplazándolo por la pura determinación de vivir. No todos los depredadores matan con garras o colmillos. En las entrañas de Kamchatka, donde los osos gigantes reinan sobre glaciares y ríos salvajes, existe una muerte invisible que acecha sin gloria ni batalla. Los parásitos intestinales devoran desde adentro, debilitando lentamente a criaturas que parecen invencibles. Las infecciones de heridas, consecuencia de encuentros brutales o accidentes en terreno escarpado, se transforman en septicemias silenciosas que ningún predador puede vencer. La desnutrición, especialmente en inviernos despiadados, mina la vitalidad de generaciones enteras. Enfermedades transmitidas entre ejemplares, virus que se propagan en madrigueras hacinadas, reducen poblaciones con la frialdad de una epidemia. Estos asesinos microscópicos no dejan rastro de lucha, no escriben historias de heroísmo salvaje, simplemente sustraen vidas, una tras otra, transformando el reino de los osos en un paisaje donde la mortalidad silenciosa es tan destructora como cualquier depredador coronado. La naturaleza, en su equilibrio despiadado, reconoce que no siempre la muerte llega con trueno. En las entrañas del ecosistema de Kamchatka, la vida obedece a un ritmo ancestral que se repite cada 10 años, con la precisión de un metrónomo invisible. Las poblaciones de salmón, de lemmings, de bayas silvestres, experimentan oleadas de abundancia casi mágica, seguidas por años de penuria devastadora. Durante los períodos de bonanza, los depredadores festejan con desenfreno. Sus cuerpos acumulan reservas de grasa que brillan bajo el sol ártico y sus crías sobreviven con facilidad. Pero cuando llega el colapso, ese ciclo natural se transforma en una prueba de supervivencia sin piedad. Los osos, que no han aprendido a adaptarse a esta danza de escasez y plenitud, desaparecen del territorio. Su linaje se extingue localmente. Solo aquellos con la flexibilidad ancestral de buscar alimento alternativo, de migrar, de modificar sus patrones de comportamiento, logran atravesar los años de hambruna. La naturaleza no castiga la debilidad, simplemente la descarta. En Kamchatka, la supervivencia no es una opción, sino una negociación constante con el capricho impredecible de los ciclos. En los confines más brutales de Kamchatka, donde el hambre se convierte en una bestia más despiadada que cualquier depredador, ocurre lo impensable. Los osos gigantes, aquellos colosos que gobiernan la tundra con autoridad indiscutible, se ven forzados a transgresiones que desafían toda ley natural. Cuando las reservas de salmón se agotan y el invierno avanza implacable, incluso estos monarcas del norte enfrentan la terrible encrucijada: morir de inanición o devorar a los más vulnerables de su propia especie. Se documentan casos donde madres famélicas devoran a sus propias crías, donde osos jóvenes se convierten en presa
de adultos desesperados. Los lobos, habitantes del mismo infierno helado, siguen patrones similares. Los miembros débiles de la manada se transforman en sustento para los fuertes. No es crueldad ni sadismo, es la matemática cruda de la supervivencia. Cuando el hambre es suficientemente severa, la moral del reino animal se disuelve. La naturaleza revela su verdadero rostro, un espejo despiadado donde solo persisten aquellos capaces de cruzar la última frontera. En las entrañas del bosque boreal de Kamchatka, donde la abundancia es efímera y la supervivencia exige reinvención constante, el depredador aprende una lección que trasciende la moral de los vivos. No existe diferencia entre el cazador y el carroñero cuando el hambre toca a la puerta. Un oso pardo, majestuoso en su ferocidad, detecta una ballena varada en la playa rocosa, carcasa hinchada, descompuesta, pero cargada de proteínas vitales. Sin dudarlo, hunde sus garras en la carne putrefacta. Los lobos, durante el implacable invierno, rastrean rastros de sangre dejados por carnívoros rivales, siguiendo no su orgullo sino su instinto de supervivencia. La carroña no es debilidad, es astucia convertida en acción. Cada fibra podrida masticada es una victoria contra la inanición, una estrategia evolutiva pulida durante milenios. En este reino helado, el orgullo es verdaderamente un lujo de la abundancia, un sentimiento que solo pueden permitirse quienes nunca han enfrentado el vacío del vientre vacío. Agosto llega como una sinfonía de fuego y hambre a los ríos de Kamchatka. Los salmones remontan las aguas en oleadas masivas, millones de cuerpos plateados que palpitan contra la corriente en un éxodo ancestral hacia el sacrificio y la renovación. Y donde hay alimento, convergen todos los depredadores del norte en una danza mortal sin precedentes. Los osos pardos se apiñan en las cascadas, sus enormes siluetas sombrías contra el espumoso blanco del agua. Águilas doradas rasgan el cielo, lobos acechan desde las riberas. Hasta los glotones más salvajes abandonen sus territorios para participar en este festín. La densidad de carnívoros es máxima, la tensión palpable, el conflicto inevitable. En este momento sublime y brutal, la naturaleza revela su verdadero rostro. No es cruel ni benevolente, simplemente es. Cada depredador lucha por su porción de eternidad, cada bocado un paso hacia la supervivencia, cada encuentro una batalla por quien merece vivir otro invierno. El río se convierte en arena de gladiadores donde solo los más astutos, los más fuertes, los más despiadados prevalecerán. Las aguas cristalinas hierven de movimiento cuando él emerge y todo cede ante su presencia. El macho dominante, cicatrizado por batallas que legitimaron su reinado, reclama las pozas más generosas con la certeza de quien ha conquistado cada metro de este territorio. Sus 4 metros de puro músculo y propósito avanzan entre el agua espumante, donde miles de salmones plateados ejecutan su danza final. Ningún rival osa desafiarlo. Sus cicatrices son credenciales suficientes, monumentos vivos de victorias pasadas. En esta temporada de abundancia, él es el emperador indiscutible, el árbitro del festín. Cada movimiento es economía de fuerza. Cada mirada contiene la narrativa de meses de combate territorial. Los osos menores lo reconocen, sus oídos alertan, sus cuerpos se retiran. Solo él merece posicionarse donde la corriente concentra el tesoro proteico que sostendrá su masa colosal. En Kamchatka, donde la supervivencia se escribe en dientes y garras, este gigante ha escrito su nombre en letras de fuego. Su trono de aguas salvajes no es vanidad, es el premio ineludible del más fuerte. 6 sombras gris acero convergen en las aguas espumantes, donde el salmón desciende como lluvia plateada. Los lobos no son necios, comprenden que el oso pardo, con sus garras de hierro y su masa de media tonelada, no es un adversario que puedan dominar en combate directo. Así, tejen su estrategia ancestral: coordinación, paciencia, sacrificio calculado. El macho alfa adelanta su hocico, sus ojos amarillos leen cada movimiento del depredador supremo, cada respiración. Sus compañeros flanquean con precisión quirúrgica, esperando el instante preciso cuando la bestia oscura se sumerja en el frenesí alimenticio. En ese momento de distracción, el primero cargará. Quizás pierdan a uno, tal vez 2, pero los demás conseguirán su porción del tesoro migratorio. Es el pacto tácito de la manada, audacia colaborativa, disposición a pagar el precio de la ambición. El río hirviente se convierte en el teatro donde 2 reinados pugnan por supremacía, donde el orden jerárquico de Kamchatka
será escrito nuevamente en sangre y determinación salvaje. En las aguas tormentosas del río, donde el salmón plateado desafía la corriente, se despliega una estrategia ancestral de guerra y hambre. La manada ha ensayado cada movimiento, cada gesto, cada distracción. 3 lobos se lanzan hacia el oso monarca en ataques coordinados. Sus fauces buscan sangre mientras sus compañeros se deslizan entre las rocas hacia el botín piscícola. Es un ballet de supervivencia donde un paso en falso significa la muerte. El gran oso, frustrado por el acoso persistente, gira con furia primordial y mata a uno de los atacantes en un arco de garras. Su cuerpo inmóvil flota en la espuma roja, pero la manada no se detiene, no se arredra. Sus miembros regresan una y otra vez, alternando entre el sacrificio y la estrategia, comprendiendo en su instinto profundo que la persistencia vence al tamaño. En Kamchatka, la supervivencia no es un acto de violencia, es una sinfonía de cálculo, valentía y renacimiento desde las cenizas de la derrota. Aquí, incluso los muertos inspiran a los vivos a continuar. La herida palpita en el costado del colosal oso pardo, una grieta sangrante que reaviva su furia con cada respiración. El agua del río se tiñe de carmesí, mientras el gigante emite rugidos que reverberan como truenos primordiales por los cañones de Kamchatka. Su cuerpo, magnífico y devastador, se convierte en pura venganza. Cada movimiento es un acto de defensa total. Persigue sombras, embiste rocas, golpea las aguas con una ferocidad que ningún depredador menor se atrevería a desafiar. La biología del dolor lo transforma en un torrente de adrenalina descontrolada. Su cerebro reptiliano ordena destrucción sin discriminación. Lobos, zorros, incluso sus propios congéneres, todos representan amenazas potenciales en su mente enloquecida. Este es el oso verdadero, no una criatura contemplativa, sino una fuerza bruta que la naturaleza ha forjado durante milenios. En estas montañas antiguas, donde la violencia es el idioma primordial, el dolor se convierte en ferocidad sin límites, y el Kamchatka tiembla bajo el yugo de su cólera. Desde las alturas donde el cielo se tiñe de oro líquido, desciende una sombra con alas. El águila dorada, reina absoluta de los vientos de Kamchatka, ha avistado su presa. Salmones heridos que agonizan en la corriente, vulnerables, tentadores. Sus ojos, agudos como obsidiana, calculan la trayectoria perfecta. Miles de años de evolución han afilado cada instinto, cada milisegundo de decisión. Pero lo que el águila no prevé es que el oso pardo, saturado de hambre ancestral, también vigila esa misma corriente. En un acto de sincronización letal, cuando el águila se lanza en picada, el depredador terrestre salta. Durante 3 segundos eternos, la batalla suspendia entre cielo y tierra estalla con ferocidad primitiva. Garras de águila contra zarpas de oso, alas desplegadas contra músculo desatado. El grito del águila rasga el aire. Con un esfuerzo sobrehumano, logra liberarse, ascendiendo con plumas arrancadas que caen como pétalos sangrientos sobre el agua. Ambos predadores retroceden, respirando con furia contenida, recordándose mutuamente que en Kamchatka incluso los reyes tienen límites. La manada converge como una sombra gris que cierra su cerco alrededor de la bestia exhausta. El oso, gigante hace apenas minutos, ahora tambalea bajo el peso de sus propias fuerzas menguantes. Los lobos no vacilan. Cada movimiento es precisión ancestral, cada gruñido una orden táctica. El dominante intenta defenderse, pero su masa colosal se vuelve su propia cárcel. Las mandíbulas del primer lobo encuentran su flanco desprotegido. Después, otra y otra más. No es ferocidad ciega, sino orquestación letal. Mientras algunos lo acorrallan, otros atacan desde ángulos que su cuerpo inflamado no puede cubrir. El oso brama, un sonido primario que resuena entre los picos de Kamchatka, pero es el grito de un reinado que se desmorona. Su único refugio ahora es el río que serpentea abajo. Con un último esfuerzo desesperado, rueda hacia las aguas heladas. Los lobos lo persiguen hasta la orilla, pero el agua fría es su salvación. El flujo lo arrastra río abajo, mientras la manada observa desde la costa, jadeante y victoriosa. La venganza del número ha prevalecido. En las aguas turbias donde la sangre del oso se disuelve lentamente en la corriente, emerge un silencio cautivador. Los lobos, saciados y victoriosos, descansan sobre las piedras del río, sus hocicos manchados de un festín de salmones plateados. Cada pez que devoran es una tregua tácita, una razón temporal para abandonar la lucha. El águila real observa desde los acantilados nevados, sus ojos amarillos vigilando cada movimiento.
movimiento, cada respiración en este teatro de supervivencia. Pero esta paz es frágil como el hielo primaveral, un equilibrio precario sostenido únicamente por la abundancia del momento. Cuando los salmones agoten sus fuerzas migratorias, cuando las presas se vuelvan escasas, este armisticio se desvanecerá. Los depredadores volverán a enfrentarse. En Kamchatka, la paz nunca es permanente, es apenas un respiro entre batallas, un paréntesis en la danza eterna de depredador y presa que define la verdadera esencia salvaje del norte. En la penumbra de su refugio de piedra, el monarca desgarrado se retira a lamerse las heridas abiertas. Cada lengüetazo es un acto de desesperación, no de sanación. Las grietas profundas en su pelaje revelen más que cicatrices superficiales, son el testimonio de su declive inevitable. Allí, en la oscuridad húmeda de la cueva, millones de bacterias comienzan su invasión silenciosa, colonizando cada grieta sangrante como conquistadores microscópicos. El oso ignora que sus enemigos más letales no son los rivales que lo derrotaron, sino los organismos invisibles que ya medran en sus heridas. Una semana, solo 7 días separan su grandeza de la putrefacción. La infección se propaga como fuego por sus tejidos, consumiendo su fuerza desde adentro, transformando su cuerpo en un campo de batalla, donde la inmunidad pierde gradualmente su batalla. Así termina el reinado del gigante de Kamchatka, no en gloria ante su enemigo, sino en la soledad de una cueva, vencido no por garras ni colmillos, sino por lo más antiguo y más implacable de la naturaleza, la inevitabilidad de la descomposición. En las aguas cristalinas donde el salmón plateado desciende como lluvia de plata, la manada experimenta su fugaz reino de abundancia. Durante 2 semanas, apenas un suspiro en el calendario de la supervivencia, los lobos de Kamchatka se comportan como príncipes del norte, sus cuerpos engrosándose con cada presa capturada. No es gula, es matemática pura de la naturaleza. Cada gramo de grasa acumulado representa una batalla ganada contra el invierno que acecha. Sus movimientos son precisos, coordinados. La sinfonía ancestral de cazadores que comprenden el tic-tac implacable de las estaciones. Los cachorros aprenden la lección más cruel. La abundancia es un espejismo temporal, un regalo que desaparecerá cuando las aguas se congelen y el silencio blanco lo devore todo. En estos días de triunfo efímero, durmiendo bajo vientres llenos, la manada se fortalece no solo en músculo, sino en la sabiduría callada de que ninguna victoria dura eternamente. Este breve respiro es su preparación para lo que vendrá, la pesadilla helada, donde solo los más fuertes, los más sagaces, verán regresar la primavera. En las montañas altas de Kamchatka, mientras el otoño tiñe de oro las últimas hojas, la madre osa ejecuta una danza ancestral de supervivencia. Sus 2 crías, pequeños repletos de hambre infinita, se aferran a cada salmón como si fuera oro líquido. Cada bocado cuenta. Cada gramo de grasa acumulado es una plegaria contra el frío que se aproxima implacable. Los cachorros engullen 2 o 3 kilogramos diarios, transformando su cuerpo en un depósito vivo de energía. La madre observa, enseña, protege. Ella sabe que el invierno no perdona a los débiles, que las cuevas no son refugios acogedores, sino campos de batalla donde solo los preparados subsisten. Este urgente banquete de salmones es su único escudo. Cuando la nieve cubra todo y el silencio congelado envuelva las montañas, solo el grosor de su pelaje y la grasa bajo su piel determinarán si despiertan en primavera o duermen eternamente. Aquí, en Kamchatka salvaje, la preparación invernal no es lujo, sino destino. En las entrañas de Kamchatka, el tiempo no avanza, sino que gira. Cada estación que regresa trae consigo el mismo libreto ancestral. Los osos emergen del letargo con el hambre ardiendo en sus vientres. Compiten por los salmones que remontan los ríos como ejércitos plateados. Acumulan grasa con la urgencia de quien sabe que la nieve llegará inexorable. Luego llega el silencio blanco, la hibernación sagrada donde el pulso de la vida ralentiza hasta convertirse en un susurro. Y cuando el hielo se quiebra, el ciclo renace idéntico, implacable, perfecto. No es monotonía, es precisión. Kamchatka no necesita innovar porque su sistema funciona desde hace millones de años. Un mecanismo natural donde cada pieza encaja sin error. Los depredadores del norte comprenden esta verdad que nosotros apenas comenzamos a vislumbrar. La repetición es sabiduría, la rutina es supervivencia. El mismo drama anual es la garantía de eternidad. Aquí los ciclos no aburren, hipnotizan, pero el sistema está cambiando y ningún gruñido desafiante puede detener lo inevitable. Las temperaturas globales
globales suben con una inexorabilidad que trasciende los ciclos ancestrales de Kamchatka. El hielo llega más tarde cada primavera, se disuelve acelerado en los veranos abrasadores, y los salmones, esos mensajeros plateados que han sostenido imperios de depredadores durante milenios, arriban en fechas que rompen el reloj biológico de osos y águilas. Los osos no pueden aprender lo que sus genes nunca anticiparon. Su cuerpo demanda alimento en momentos donde el río aún late vacío. La sincronía perfecta que forjó este reino durante 1000 generaciones se desmorona silenciosamente, no por colmillos o garras, sino por una amenaza invisible, el aliento caliente de un planeta en fiebre. En Kamchatka, la verdadera batalla no es contra rivales de carne y sangre, sino contra un enemigo que respira en cada tonelada de carbono, en cada grado que sube el termómetro global. El equilibrio ancestral está siendo disrupto por fuerzas que ningún depredador puede combatir. Hemos recorrido juntos los territorios más salvajes de Kamchatka, presenciando el drama ancestral que se despliega en tundra y bosque. Cada depredador que encontramos escribió su propia epopeya en la nieve. El oso gigante, monarca absoluto que camina como una fuerza de la naturaleza. Los lobos grises, maestros de la coordinación letal que transforman la caza en ballet táctico. El águila real, precisión pura que desciende desde los cielos como un rayo plumado. El lince esquivo, paciencia encarnada en silueta felina. Cada uno representa un capítulo diferente de la supervivencia extrema. Ahora te preguntamos, ¿cuál de estas criaturas capturó tu imaginación? ¿Cuál depredador dejó una marca indeleble en tu corazón? Te invitamos a compartir tu respuesta en los comentarios. Dinos qué criatura te fascinó más y ayúdanos a descubrir cuál es el depredador favorito de nuestra comunidad Salvaje 360. Tu voz importa. Tu pasión por estos gigantes salvajes es lo que mantiene viva esta conexión con la naturaleza más pura. Ahora bien, querido espectador, la verdad más profunda de Kamchatka no permanece encerrada en sus bosques de alerces, ni en los ojos ámbar de sus osos gigantes. Esa verdad vive en ti, en cada decisión que tomas hoy. Este documental no es simplemente un viaje visual, es un llamado urgente a la conciencia. Dale un like generoso a este video. Cada apoyo amplifica nuestra voz por la conservación de estos reinos olvidados. Comparte esta historia con tu familia, tus amigos, en redes sociales. Que el mensaje de Kamchatka atraviese fronteras y alcance corazones. Suscríbete a Salvaje 360 y activa notificaciones para no perderte ningún documental futuro que celebre la vida salvaje. Finalmente, visita nuestro sitio web. Descubre cómo tu contribución económica fortalece a organizaciones de conservación locales. Cada dólar, cada acción, cada gesto cuenta. Los osos de Kamchatka no pueden hablar por sí mismos, pero tú sí puedes. El cambio comienza contigo, aquí y ahora. En las entrañas de Kamchatka, donde los glaciares susurran historias de millones de años, germina una verdad inquebrantable. El futuro no está escrito en piedra, sino en las decisiones que tomamos hoy. Los osos gigantes que hemos presenciado en estas páginas no son meros espectadores de su propio destino, son testigos silenciosos de nuestra capacidad para cambiar. Cada investigador que rastrea huellas en la nieve, cada guardabosque que patrulla valles intactos, cada persona que elige conservar sobre consumir, teje un hilo de esperanza en el tapiz del mañana. La ciencia nos ha mostrado que estas criaturas pueden prosperar cuando les brindamos oportunidades. La conservación nos ha equipado con herramientas precisas, pero es la voluntad individual, ese fuego inquebrantable en el corazón humano, lo que verdaderamente salva especies. En los próximos 20 años, Kamchatka será el espejo de nuestra civilización. ¿Qué veremos reflejado en él dependerá únicamente de nosotros? No somos impotentes espectadores de este drama, somos sus autores.